Siendo el horario 19:32, damos inicio a esta actividad científica desde la TOT para todos los que nos puedan ver y nos quieran seguir. Y le voy a dar la palabra al doctor Guillermo Collado para hacer una pequeña introducción y después al doctor Teófilo Prado. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Hoy tenemos el honor de ser acompañado por dos personas que son referentes nacionales e internacionales en nuestro sector de la especialidad. El doctor Álvaro Muratore es presidente de la Asociación Argentina de Cirugía a Mano y relator constante de congresos y cursos de formación en la especialidad. Es un gusto presentarlo en la primera charla. Teófilo, ¿querés decir algo ahora o querés que lo digamos después? Sí, no. Mi participación, desde ya agradecido por la cordial invitación de la ATOT en este curso que tiene, como bien ha expresado el doctor Collado, dos referentes de nivel nacional e internacional. Va curiosamente en un pequeño mensaje, un reconocimiento por gratitud, destacando no solamente lo académico y lo científico, que desde ya está cubierto con creces por los dos disertantes, sino una muy breve reflexión a la importancia, justamente en dos centros de reconocido prestigio en todo el mundo, en América Latina, no solamente en la Argentina, como son el Hospital Italiano y el Hospital Británico, pero está referido fundamentalmente a la memoria de gente que hizo grande estas dos instituciones, y me refiero puntualmente donde yo fui residente del Hospital Italiano, en donde se han nutrido muchísimas generaciones de ortopedistas anteriores a mí y posteriores, pero en una época que ha sido muy linda para todos nosotros, que es la residencia. Aparte de la fuente de conocimientos, para mí lo importante ha sido la contención. Álvaro también viene de Córdoba, con la cual él va a entender perfectamente mi mensaje. Y es que yo encontré al llegar al italiano no solamente, como bien he expresado, una fuente de conocimientos, sino un núcleo humano extraordinario. Por una persona que llega del interior sin contactos, es realmente esa contención, ese afecto muy importante. Carlos Ottolenghi, que tuve la oportunidad y la gracia de conocerlo, si bien tenía un corazón muy grande y era particularmente cordial con toda la gente que llegaba como residente, como becaria, no era solo él. Él ha tenido un núcleo de gente, ya no están muchos, la mayoría, Guillermo Vázquez Ferro, Jorge Laver, pero había una generación joven para aquellos años, que está en los 30 y los 40 años, que para mí ha sido central. Y a ello pertenece justamente el papá de Gerardo, Jorge Galucci, inolvidable, junto con Aldo Larramendi, tanta gente de esa edad, que no solo han aportado conocimientos bajo el punto de vista de una clase magistral, sino en el día a día, en el ámbito de la cirugía, de la emergencia, del desafío cotidiano del tratar enfermos, con toda generosidad, sin ningún tipo de limitación. Pepe Freire, bueno, pero esencialmente yo la imagen que tengo de Jorge Galucci es el humor, la buena disposición, la amabilidad, la cortesía. Y después de mí, ya habiendo tomado la jefatura de servicio del Hospital Padilla, donde he desarrollado toda mi actividad profesional hospitalaria pública, bueno, he acudido a las puertas del Hospital Italiano y realmente he tenido gente en diferentes especialidades que he ido mandando con los años. Guillermo ha sido uno de los primeros, pero después Politi, Robinson, Sarme, tanta gente, y siempre han encontrado el mismo clima de afecto, de generosidad y de contención. Entonces mi mensaje es ese: es importante el perfil académico de un servicio, qué decir del Hospital Italiano, instituciones privadas, el Hospital Alemán, el Hospital Británico, el Hospital Austral.
pero es muy importante el núcleo de gente que forma, y yo he tenido, en caso de miembro superior, de lo que estamos tratando ahora, en Jorge y todo ese equipo de colaboradores, Pablito de Carli, la verdad, testimonios de un afecto y una generosidad enormes. Entonces el mensaje era el reconocimiento para Jorge, a través de Gerardo, y para toda la gente del hospital, para toda la gente del Británico, donde me une una amistad de muchísimos años con muchos de los integrantes del staff. Bueno, era simplemente eso, destacar este aspecto humano, porque ya está descontada la excelencia en los aspectos académicos y científicos. Le mando un gran abrazo y un encanto de compartir esta sesión. Gracias. Muchas gracias. Muy Muchas amable. gracias, Bonitas Leo. palabras. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación... Bueno, yo le agradezco las palabras y la verdad es que nosotros, yo soy del interior y he terminado en Buenos Aires por básicamente el espíritu del trabajo en equipo, porque me han hecho un lugar y han sido muy generosos con su conocimiento. En mi caso, en el Británico, por Seidenberg, que me ayudó y me enseñó un montón, y eso no quita de que yo lo llame de vez en cuando a Gerardo, a Pablo de Carli, cuando tengo una duda y le pido ayuda con algo, y ellos desinteresadamente siempre están ahí para ayudar. Así que bueno, de eso se trata esto, ¿no? Y nosotros en la medida que podemos, lo que sabemos no nos lo guardamos, intentamos compartirlo. Yo voy a hablar ahora de básicamente... y otra cuestión importante es que yo dentro de poco ya soy expresidente de la Asociación de Manos, porque asume Gerardo Galucci dentro de poquito, en un mes asume Gerardo Galucci, va a ser el nuevo presidente de la Asociación Argentina de Cirugía de Manos. El tema del que voy a hablar es cómo mejorar resultados de fracturas de húmero proximal, porque nos pasa a veces que tenemos resultados aleatorios, a veces nos va bien, a veces nos va muy mal, y algunas cuestiones que hemos estudiado acerca de cómo mejorar esto, ¿no? Les muestro un caso bastante común, una mujer de 56 años en la que uno ve una fractura aparentemente a 3 fragmentos, impactada en valgo, el troquíter levemente desplazada, no parece demasiado compleja así como uno la ve. Le hicimos una reducción con placa con tornillo, es un paciente mío, le hice una reducción, me quedé conforme en el momento de cómo había quedado. En el momento que lo operaba no me gustaba la calidad del hueso, pero el resultado final me gustaba. Pero bueno, esto es lo que pasó, digamos, lo que yo veía que estaba estable en el operatorio inmediato, o en el posoperatorio inmediato, se fue cayendo, los tornillos protruyeron hacia la articulación y empezaron prácticamente a raspar la glena y el espacio subacromial con un colapso de la cabeza del húmero. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que salió mal? ¿Esto me sale mal a mí nomás? ¿O es algo que nos pasa a más de una persona? Y cuando lo estudiamos en realidad y consultamos la bibliografía, es bastante frecuente que haya muchas complicaciones con la fractura de húmero proximal, y en estudios de gente que tiene muchos casos, ver realmente un porcentaje altísimo de complicaciones. Las complicaciones que solemos ver, por ejemplo, en este trabajo, sobre 646 fracturas operadas, tienen más de un 10%, un 12% de complicaciones, y más de 60 pacientes fueron reoperados. Básicamente lo peor que encontramos es cuando la fractura se desplaza en varo, y lo que ha pasado en la revisión de los trabajos es que muchas veces ese índice de complicaciones lo han ido mejorando con el paso del tiempo. Fíjense que inicialmente ellos empezaron con un 14.3 de complicaciones y terminaron con un 4.8, y eso se debe a mejor interpretación también de la fractura y conocer también el límite de la osteosíntesis, porque claramente la indicación de la prótesis reversa ha aumentado. Hay fracturas que antes intentábamos salvarla, y hoy en día sabemos que el resultado va a ser más predecible con una artroplastía. Estos son los factores que uno, o por lo menos que interpretamos para mejorar el resultado, digamos.
interpretar el patrón de fractura, por lo tanto, saber la maniobra de reducción correcta. La mayoría de los trabajos hoy coincide que hay que, aparte de la osteosíntesis, hacer una sutura de tuberosidad, de lo que llaman una fijación híbrida. Se le da bastante importancia a la caída en varo y a restablecer el pilar medial, y también se utilizan bastante más que antes los injertos óseos. Un poquito hablar del patrón de fractura, digamos, hay digamos, patrones de fracturas que tienden a ser más benignos, primero con la evolución, si no se opera, y segundo con la forma de acomodarlo, ¿no? Si yo necesito reducir una fractura que está en valgo, para mí es mucho más sencillo que recuperar una fractura de varo que se rompió el pilar medial. Entonces, la reducción correcta es para obtener estabilidad. Nosotros a veces lo que hacemos es, lo obligamos al ayudante prácticamente que esté levantando el brazo para que con la abducción encontremos reducción, pero tenemos que hacer una osteosíntesis incómoda. Por lo tanto, en los casos de varo muchas veces utilizamos la maniobra del calzador. Es como si fuera una especie de capangi de la muñeca, pero poniendo puede ser una palanca, una clavija muy gruesa o dos clavijas muy gruesas sobre el foco de fractura y palanqueando para recuperar el varo. Acá lo hacemos, por ejemplo, con una palanca para lograr reducir la fractura. El valgo no tiene mayor complicación en el momento de reducirlo, pero el varo no suele complicar. Lo otro que agregamos también para evitar los errores, o para aumentar la estabilidad, mejor dicho, son las suturas de las tuberosidades. En el momento de osteosintetizar la fractura, la parte distal del húmero es la que se va a tomar más fuerte con los tornillos, pero la parte proximal, como las tuberosidades están unidas a los tendones del manguito rotador, todos tienen fuerzas muy divergentes que van a tender a separarnos los fragmentos y que nos van a condicionar un mal resultado. Por lo tanto, en la medida que una vez que nosotros antes de poner la placa, nosotros ya dejamos pasados los hilos de sutura y hacemos lo que se llama una fijación híbrida. Eso nos aumenta muchísimo la estabilidad. La fijación no es prácticamente transósea, sino es transtendinosa y atada a las orejas de la placa. Muchas veces lo que hacemos es, en el momento de la fijación, cuando hay demasiado colapso, antes de terminar de suturar, colocamos injerto de hueso. El otro factor, digamos, que a nosotros nos gusta prestarle atención es el restablecimiento del pilar medial, digamos, que el pilar medial nosotros podemos prestarle más atención por medio de tornillos hacia el cálcar o por medio de injertos de hueso. Antes, cuando nosotros poníamos una placa con tornillos en el húmero, lo único que nos fijábamos básicamente era que cuando apoyábamos la placa contra el húmero, que los tornillos que la placa no nos quede ni muy alta. Pero hoy en realidad nos fijamos que el tornillo más, digamos, inferior nos tome el cálcar, que eso nos aumenta estabilidad. Por ahí si nos queda un poco más baja, no nos importa tanto, pero sí tratar de darle estabilidad con el tornillo que va al cálcar. Acá hay dos formas de hacer la osteosíntesis. La osteosíntesis de la izquierda tiene tornillos apuntando hacia el cálcar, la osteosíntesis de la derecha no los tiene, digamos. Obviamente que la fractura de la izquierda tiene el cálcar conminuido, que esa sí en realidad lo necesita, pero en la medida de lo posible, una de las formas de aumentar la estabilidad es con el tornillo que los americanos le llaman long low, con el tornillo largo en la parte más inferior de la cabeza. La utilización de los injertos, nosotros les diría que en todos los pacientes de más de 65 años yo pido injerto del hospital. La necesidad la esquematizamos de esta manera. Edad avanzada, si tenemos un hueso osteopénico, midiendo las corticales, todas las fracturas que son muy impactadas, cuando yo las desimpacto me queda un hueco hacia algún lado.
Todas las fracturas muy desplazadas en varo se pierde la bisagra medial y eso me convierte en una fractura demasiado inestable, o como el caso anterior que había una conminución de la cortical medial. Esto es algo que en realidad nosotros lo heredamos de la gente de miembro inferior, cuando ellos saben cómo va un endomedular o dónde un endomedular toma más. Este es un estudio de la cabeza del húmero. La cabeza del húmero, acá tenemos dos áreas, un área verde donde hay un hueso relativamente más denso y un área roja donde hay un hueso más esponjoso. Por lo tanto, si a mí se me conminuye el área roja, o sea, se me conminuyen las tuberosidades, a mí me conviene, en el momento antes de hacer la sutura de tuberosidades, colocar hueso esponjoso ahí. Pero si a mí se me hunde y pierdo sostén en el área verde, ahí el hueso esponjoso no va a ser suficiente y necesito algo estructural. Esto, digamos, no es algo nuevo. Nosotros hemos visto trabajos del maestro francés de cirugía de hombro, Gilles Valls, que él publicó esto en 1996 ya. Él así utilizaba estos injertos, fíjense, con implantes que no eran bloqueados. Él usaba cresta tibial o usaba también, usaba cresta o usaba espina tibial en forma larga. Y hacía estos injertos y de esta manera lograba tratar fracturas complejas y hasta pseudoartrosis de húmero. Estos son la serie que presentó Gilles Valls con un altísimo porcentaje de éxito. Estos son fotos de 1996 de esos artículos y fíjense los modelos de osteosíntesis que hoy son inexistentes, pero digamos, de esa manera él lograba aumentarle la estabilidad por medio de ese injerto que quedaba central en el húmero. Después, muchos años después, acá en 2008, Michael Garner de Boston empezó a priorizar la utilización de estos injertos, y él no solo que los priorizó, sino es que él básicamente esquematizó el cómo ponerlo, a qué altura ponerlo, qué largo ponerlo, y también el tema de llevarlo hacia medial por medio de un tornillo. Él enseñaba la forma de hacerlo, ¿no? Tiene un tornillo como empujador, en este caso, una vez que pone la placa, para que ese injerto se acerque a la cortical medial, digamos. Hay bastantes estudios biomecánicos que avalan esto y que dicen que los injertos dentro de la cavidad humeral del húmero aumentan muchísimo la estabilidad. Hay estudios con y sin el injerto y cómo le aumenta hasta un 100% la resistencia del implante en este trabajo biomecánico del año 2017, ¿no? Hay también estudios clínicos ya que avalan esto, no solamente estudios biomecánicos, estudios clínicos que ya han hecho bastante la utilización de estos injertos. Yo muestro algunos casos clínicos que tenemos por ahí en el hospital. Este paciente de 54 años con esta lesión que en esta forma la manera de reducción que usamos acá son clavijas tipo joysticks clavadas en la cabeza del húmero, y de esa manera controlamos un poco mejor la reducción, y una vez que lo reducimos, colocamos el injerto que queda prácticamente trabado en la cavidad humeral. Este es un paso a veces difícil porque cuando uno lo coloca, el injerto queda bastante largo y después a veces cuesta un poco meter la cabeza, y cuando la mete es como si uno metiera un valero, ¿no? Le mete la cabeza y queda prácticamente trabada dentro de eso. Ese es un injerto nosotros usamos radios o peronés de banco. Así es como nos quedan. Les muestro otro caso. Este paciente no se veía inicialmente mucho desplazamiento, lo manteníamos con un tratamiento ortopédico, pero era claramente inestable y se desplazó. El paciente tenía 70 años y unas corticales demasiado delgadas, por lo que lo suplementamos con un injerto, en este caso de peroné. Otro paciente más.
así es como queda. Quizás acá está algo, en la radiografía de la derecha quedó algo en varo. Y nosotros lo que nos fijamos es que la aumentación con los injertos endomedulares, realmente esto aumenta la resistencia. No hemos visto un porcentaje de complicaciones alto. Obviamente que hay gente que dice, bueno, ¿qué ocurre si después tenés que hacerle una reversa? ¿Qué pasa con ese injerto metido dentro de la cavidad del húmero? No hemos visto nosotros que se incorpore. Hemos tenido 2 casos de tener que hacer un rescate, pero no hemos visto que ese injerto nos cueste sacarlo después, como si uno sacara cemento de ahí. Claramente esto acarrea complejidad y costos mayores, y todavía de todas estas cosas hay poca evidencia disponible, hay pocos trabajos de un alto grado de evidencia que nos muestren realmente comparativo cómo evoluciona, pero bueno, les mostramos nuestra pequeña experiencia del hospital. Recomendamos nosotros usar todas estas claves en pacientes mayores de 65, cuando vemos osteopenia, sobre todo prestarle atención a los desplazamientos en varo, a la rotura de la bisagra medial y a la conminución de la bisagra medial. Así que bueno, eso es todo, y muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muy buena tu presentación. ¿Alguien de los que están presentes quiere preguntarle algo? Álvaro, ¿has usado la técnica del injerto endomedular en fracturas diafisarias? Sí, lo he usado, pero en realidad lo he usado en fracturas, no sé si diafisarias, por fuera o como suplemento, como tallo. Hemos tenido un paciente con una pseudoartrosis o retardo en consolidación con un endomedular que quedó chico, entonces teníamos movimiento y le hemos suplementado por fuera, y ahí sí nos ha consolidado y bien. En un par de casos, pero no tengo muchos, Gerardo. Debo tener 2 casos o 3. Es interesante. Hace 2 años creo que Cristian Allende presentó y ganó un premio, creo, en el Congreso de la OT o de Mano, no me acuerdo dónde era, sobre un trabajo en ratas con colocación de un injerto endomedular y un injerto cortical para fracturas diafisarias, y el porcentaje de integración y de consolidación del injerto era altísimo. Ellos recomiendan, ellos utilizan mucho en pseudoartrosis diafisarias el injerto endomedular, ¿no? Que está, me parece, yo lo he utilizado alguna vez en alguna fractura de húmero proximal, en alguna pseudoartrosis. Me parece una buena alternativa. Yo, la verdad, de lo que he visto que gente lo usa. Me parece a mí que en la parte superior del húmero es como si no tuviera la misma mecánica, porque nosotros le ponemos una placa al lado y no vemos que trabaje tanto como trabaja en las diáfisis. Por eso, al menos en mis casos, yo los veo que demoran y nunca los veo realmente integrados. Veo que funcionan porque la fractura no se mueve, pero no los llevo a ver integrados como se ven en otros lados. ¿Puedo dar un comentario? Lo que pasa es que los casos que hemos visto, evidentemente la expectativa va a ser biomecánica, no osteogénica, porque el peroné es hueso de Burne. Entonces, por ahí una cresta ilíaca que no te da tanta, digamos, rigidez biomecánica, que es lo que está buscando para no se demorar en la cabeza, pero sí te va a dar aporte para osteogénesis, para la consolidación. Peroné nosotros hemos visto, digamos, en los años, ya tenemos la escuela de italiano, lógicamente, y hemos desarrollado con mucha fortuna aquí en Tucumán un banco tejido en el Hospital Padilla, hace años que está Bruno Politi al frente ahora. Bueno, en caso de trauma en particular, de acuerdo a la expectativa, uno tiene la opción del banco de tejidos. Si vos buscas solamente fijeza mecánica, tenés cortical de tibio, peroné, por hablarte de 2 emblemáticos, ¿no?
Y si uno busca, bueno, osteogénesis cresta ilíaca o esponjosa de tibia de otro lugar, un poco era lo que quería comentarles. Álvaro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Técnicamente, o sea, ¿cómo lo haces técnicamente? Vi en una de las imágenes que utilizas el vástago, digamos, y lo pones por el canal medular, y de acuerdo a eso vas regulando la altura de cuánto se desliza dentro del canal medular para después hacer la reducción. Y la segunda pregunta es, suponete que la fractura sea de 2 o 3 fragmentos, ¿cómo haces después con eso, digamos? ¿Cómo lo utilizas al vástago para después cerrar toda la fractura? ¿Cómo lo haces técnicamente? Hay como dos formas de hacerlo en realidad. Hay un trabajo ahí que puse de Michael Gardner, que él lo que hace es usar un injerto relativamente cortito. Él lo que hace es pone la placa, el tornillo más, digamos, inferior de la placa o más distal de la placa filos, y después pone el injerto que queda corto. Cuando tiene el injerto y la fractura relativamente reducida, con una clavija de alguna manera lo engancha y lo empieza a subir al injerto, y después lo fija. Eso hace Gardner de esa manera, y me parece muy lógica y buena. A mí, yo lo hago más a lo bruto, en realidad. Yo lo que hago es poner el injerto hasta que el injerto se me traba con la medular, como si fuera un endomedular. Se lo pongo hasta que se me traba. Una vez que se me traba, lo dejo que sobresalga de la fractura, lo dejo que sobresalga más o menos 5 o 6 centímetros, que es bastante en realidad. Y una vez ahí empiezo a forzar la fractura con maniobras de valgo y varo para meterlo, te decía, como si uno metiera un valero, porque el hueso me queda así, la fractura acá, y yo intento montarla, lo cual no hay que exagerar con la longitud, porque a veces eso puede ser traumático, puedes romper la cabeza al hacerlo. Por eso no es muy lógico de la manera que yo lo hago, pero lo hago así, porque a mí me pasa que cuanto más largo dejo el injerto para abajo, a mí me pasa a veces que yo cuando fijo la placa abajo, donde el húmero es ancho, a veces me cuesta hasta encontrar la segunda cortical, y cuando lo tengo lleno de injerto, pasa como si fuera un tornillo bloqueado. Es como si pasó 4 corticales abajo. A mí me gusta de esa manera. Cuando tenés conminución de la cabeza arriba, en realidad, en teoría, por la apertura entre, digamos, el supraespinoso que se va un poco para atrás y el subescapular con la tuberosidad menor que se va para adelante, ahí te queda el injerto y después lo cerrás sobre el injerto. Esa sería la manera, te diría, hasta te facilitaría una cabeza medio partida. Pero bueno, lo tenés que cerrar con sutura. Bien, muchas gracias. Guillo. El micrófono, Guillo. ¿Me toman ahora? Sí, Sí, perfecto. Mil disculpas, se nos desconectó el wifi de la computadora, así que ahora sigo de mi teléfono. Me gustó mucho la presentación de Álvaro y es muy actual lo que hablan del uso del peroné. Sí entiendo todo lo que dice Teófilo Prado, porque es un concepto que nosotros tradicionalmente considerábamos en nuestras elecciones, pero aparentemente es lo que más se está usando en el mundo, el injerto de peroné para sostener esa bisagra medial que tiene la fractura del húmero proximal. Lo que yo le quería preguntar a Álvaro, si es que él también considera este injerto con el aporte de hueso molido, porque yo también entiendo que todo esto ocurre en pacientes que tienen crestas muy pobres y en los que puede ser difícil conseguir sustancia y material que a uno lo conforme para brindarle estabilidad. Y mecánicamente el peroné es un gran soporte. Sí,
digamos, el injerto peroné es más estructural cuando lo quiero poner más al medio, pero supongamos que yo tengo una fractura muy desplazada en valgo, se me achata la tuberosidad mayor, se me achata el troquíter, y a veces cuando lo reduzco me queda la placa, y entre la placa y el hueso me queda un espacio grande, y ese espacio es el que uno tiene que llenar, como abrir un poquitito el manguito y llenar ahí de hueso esponjoso. Ese es el mejor lugar, el lugar lateral para poner los huesos esponjosos, estoy de acuerdo. No lo usas en la zona de la bisagra. No, ahí no tanto. Inclusive, es más, hay veces que si uno puede hacerlo con la placa solamente, ¿no? Inclusive hay una placa de una empresa suiza que tiene una especie de tornillo o de soporte especial, que es como una especie de tirabuzón que queda empujando la bisagra medial. Lo que pasa es que es muy cara y no siempre los pacientes la pueden comprar, pero digamos, hueso esponjoso del lado medial yo no uso. Muchas gracias. No, de nada. Está silenciado, Alejandro. Disculpen. A continuación, Gerardo, si querés comenzar con tu presentación. ¿Ahí se ve? Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, la idea era hablar sobre algunos conceptos de estabilidad del coro, y básicamente mi idea era hablar sobre algunos factores de estabilidad, sobre el mecanismo de la luxación, el diagnóstico y el tratamiento. Y el codo es la segunda articulación que más comúnmente se luxa, y esta luxación puede ser simple cuando no se acompaña de fracturas o hay algunas pequeñas avulsiones, o compleja o compuesta cuando está asociada a lesiones, a fracturas de la articulación. Tiene una incidencia sobre 5 en 100.000, y la mayoría de la luxación se ve en pacientes deportistas, y generalmente los resultados conservadores dan buenos resultados, tratamientos conservadores. La estabilidad funcional del codo básicamente se basa en tres estructuras. Una es la importante y la congruente superficie articular que tiene el codo, y la compleja congruencia articular, las estructuras cápsulo-ligamentarias y las estructuras músculo-tendinosas. Vamos a ver algunas de ellas. Es sabido que la cúpula radial puede resecarse perfectamente si la integridad ligamentaria, sobre todo del ligamento medial, está intacta. En estudios de Morrey ya desde hace unos cuantos años, cuando resecaban la cúpula radial en presencia de un ligamento medial intacto, prácticamente no había ningún tipo de inestabilidad residual. Y por el contrario, cuando se resecaba o había una lesión del ligamento medial y la cúpula estaba intacta, había cierta inestabilidad, pero en valgo, pero de un grado muy menor. O sea que es importante conservar algunas de las dos columnas para mantener la estabilidad en valgo. Pero básicamente la congruencia, como decíamos recién, de la articulación húmero-cubital es fundamental, pues el principal estabilizador del codo. Y es necesario hasta un 30% de olecranon para que esta congruencia nos haga mantener la estabilidad. No existe ningún estudio clínico que nos hable sobre la determinancia del tamaño de la fractura de la coronoide. Sin embargo, en estudios biomecánicos se sabe que por lo menos es necesario un 50% de presencia de la coronoides para mantener esa estabilidad del codo. El ligamento colateral medial está compuesto por tres estructuras: la banda anterior, que es esta de acá, el haz transverso y el haz posterior, y básicamente el haz anterior es la estructura más importante, porque es un importante
estabilizador en valgo, como dijimos recién. Y cuando se secciona este ligamento medial, hay una gran inestabilidad en valgo, si uno tiene el codo en flexión, y en presencia de una cúpula entera, la inestabilidad es mucho menos frecuente o importante, como dijimos antes. Y el ligamento lateral, que está compuesto por 3 estructuras, el ligamento lateral cubital, el ligamento radial y el ligamento anular, de las cuales la más importante o el más importante es el primero, que es importante, es un importante restrictor del varo y de la inestabilidad posterolateral. Los músculos siempre fueron considerados estabilizadores secundarios de la articulación. Esta es una disección de Ezequiel Seidenberg, y uno que solamente está seccionado el ligamento lateral y se evidencia cierta inestabilidad de la si solamente contensar con el separador los músculos extensores, miren cómo la cúpula se luxa mucho menos. Con lo cual, el que los músculos sean solamente estabilizadores secundarios, me parece que es un concepto que uno tiene que rever un poco. Este otro video también nos muestra algo parecido. Acá tiene resecado todos los epicondilios con todo el complejo lateral, una grosera inestabilidad, y solamente con retensar el anconio, miren cómo se restablece cierta estabilidad del codo. O sea que es importante en el momento de una reparación, en una luxación compleja, la reparación también de las lesiones ligamentarias, ¿no? El mecanismo de producción, básicamente, el más conocido fue el descrito por O'Driscoll de inestabilidad posterolateral, pero sin embargo existe algún concepto distinto. En el año 2013, Shaver describió la lesión que comienza del lado medial y en forma circular va hacia el lado lateral. No es del todo aceptada, pero él demostró en un trabajo con un montón de videos este tipo de lesión, y como en este caso miren cómo el codo se va al valgo, rompe primero el ligamento medial y de ahí puede llegar a producir la lesión lateral. Sin embargo, este es el mecanismo más aceptado de inestabilidad posterolateral, con los 3 estadios, y siempre se produce primero la lesión del ligamento lateral, y de manera circular, a través del círculo de Ori, van produciendo la lesión de la cápsula, hasta terminar de luxar completamente el codo. Los estudios en una luxación simple de radiografía creo que son suficientes para un diagnóstico y un tratamiento. Sin embargo, en algunos casos de duda, las tomografías para ver algún tipo de fracturas menores de la coronoides o de la cúpula, o alguna resonancia, también pueden llegar a ser útiles. El tratamiento de la luxación simple en general es de tratamiento conservador. Esto es un trabajo sobre cirugías versus cirugías inmediatas versus inmovilización durante un par de semanas, y los resultados fueron mejores en los pacientes que no tuvieron cirugía versus los que fueron operados. O este otro trabajo, también utilizando un protocolo de movilización inmediato, la gran mayoría de los casos con recuperaciones buenas de movilidad y sin inestabilidad residual. O sea que el tratamiento conservador me parece que es el gold estándar en una luxación simple de codo. Sin embargo, hay un punto que es fundamental a tener en cuenta, y por ahí puede ser la clave por qué algunos tratamientos conservadores fallan, que es el de la reducción articular. Y como vemos en las radiografías de abajo, las lesiones de partes blandas en una luxación de codo pueden ser sumamente variables, de una inestabilidad, un grado 1, como está en la radiografía de la izquierda, hasta una luxación completamente con un gran desplazamiento de los fragmentos. Tenemos que recordar los estabilizadores.
tenemos que darle mucha importancia a las radiografías por reducción y tener en cuenta que la rotación del antebrazo va a afectar directamente la estabilidad. Por ejemplo, miren este paciente, esto es un chico de 17 años que tiene una inestabilidad posterolateral, y en el momento de la reducción, si miramos la radiografía, vemos que persiste un gap a nivel articular. En este momento el codo está en 90 grados, que es una posición buena para aumentar la congruencia articular. Sin embargo, está la subluxación. Tenemos un antebrazo que está puesto en supinación. Esto puede ser debido a una falta de rotación del antebrazo o a la interposición, por supuesto, de cápsula, de ligamentos. Sin embargo, solamente con poner el brazo en pronación, miren cómo se consigue una congruencia articular. Entonces, en general, uno sabe que en la gran mayoría de las luxaciones lo primero que se rompe es el ligamento lateral, cubital, con lo cual poner el brazo en pronación, el antebrazo en pronación, creo que es una maniobra sumamente útil en la gran mayoría de las luxaciones de codo. Este es otro caso de un chico esquiando con una luxación lateral, y después de la luxación se colocó un yeso en pronación, y las radiografías post-reducción lo que vemos es que en el lado medial hay una apertura del lado medial, y en las radiografías de perfil miren cómo hay todavía una subluxación. Es sabido también que el codo inestable por una deficiencia del ligamento medial se puede volver completamente estable al supinar el antebrazo y darle movilización activa. En este caso se puso el antebrazo en neutro, que es una forma de mejorar la reducción, repartiendo un poco las cargas del lado medial y del lado lateral. Y en algunos casos existe la posibilidad, o la posibilidad de llegar a ver alguna pequeña diastasis a nivel de la articulación cúbito-humeral después de una reducción, y esto es un signo de inestabilidad menor que se llama drop sign, y el drop sign se mejora rápidamente dándole movilidad activa y estimulando la contracción muscular, con ejercicios como ven acá contra resistencia, y evitando, por supuesto, todo lo que es abducción del hombro para mantener el codo el hombro en la abducción. Eso fuerza mucho, produce mucho estrés en varo, lo cual es malo para el ligamento lateral. O sea que la contracción muscular es fundamental en el caso de una inestabilidad. Por lo tanto, ante una luxación simple, si la luxación es reductible y el codo es estable, uno puede comenzar con una movilización inmediata. Si la reducción es inestable, uno tiene que ver hasta cuándo uno logra esa estabilidad. Si uno entre 30 y 45 grados es estable, de extensión es estable el codo, uno puede inmovilizarlo en la posición correcta, generalmente en pronación, durante un par de semanas, y si no es estable a los 45 grados, hay que hacer algún tratamiento quirúrgico de reparación ligamentaria. Una vez que uno repara los ligamentos, lo mismo. Si es estable hasta 30 o 40 grados, lo inmovilizamos un par de semanas, y si es inestable, necesita en algunos casos la colocación de un fijador externo. Si la luxación no es reductible por interposición, por supuesto que el tratamiento es quirúrgico. Esto es un paciente de 42 años, también con una luxación de codo, y miren las radiografías a las 3 semanas, todavía se mantiene una subluxación que no había mejorado con una movilización para estimular la contracción muscular. En este caso me parece que el tratamiento quirúrgico, ya sea de reparación ligamentaria, en algún caso la colocación de algún fijador externo para
intentar una movilización rápida puede dar también buenos resultados. Y con respecto a los casos de inestabilidad crónica, que no son muy comunes, las causas más comunes, por supuesto, son postraumáticas, pero también se ve con relativa frecuencia en secuelas de fracturas supracondilias cuando nos queda un codo varo por aumento del estrés a nivel lateral, y es también comúnmente de verlo la inestabilidad crónica por causas iatrogénicas, como una falla en cirugías de epicondilitis, cuando uno hace un abordaje de Kaplan o de Kocher en una cirugía de cúpula radial, y lesiona el ligamento lateral, o posinfiltraciones también se puede llegar a ver. Y el diagnóstico de la inestabilidad crónica básicamente se hace por estos signos que uno ve acá: dolor, chasquido, bloqueos. Raramente es una luxación recidivante como uno lo ve en un hombro. En general son episodios de subluxación y no llegan a la luxación completa. Y hay algunos test como el Standard Step o el Pivot Shift que en general necesitan, para hacerse positivos, que sean bajo anestesia, y si no son bajo anestesia, más que una verdadera subluxación, lo que producen es una aprensión, que también es un punto importante. Este es el test del Pivot Shift, que en este caso lo tomamos con un paciente dormido, y miren cómo yendo a la extensión del codo, ahí se reduce en flexión, con el brazo en extensión y supinación se produce la apertura del espacio cúbito-humeral. Las imágenes de resonancia también pueden servir, como en este caso con la abulsión del ligamento medial, lateral, y los intensificadores de imágenes también nos muestran la reproducción de este pivot shift con la subluxación por la lesión o la elongación del ligamento lateral. Algunos puntos en la reconstrucción: el punto isométrico, la posición de los túneles, las técnicas. Básicamente estos dos son importantes para tratar de obtener buenos resultados. El ligamento lateral cubital, como ven, está relajado en extensión y se tensa en flexión, con lo cual no es isométrico. No es tan sencillo ubicar los puntos isométricos de este ligamento, y la mayoría de los autores lo ubican 2 milímetros anterior y proximal al epicóndilo, y más o menos 1 centímetro posterior a la cúpula radial, donde está la cresta del supinador, donde se inserta el ligamento lateral cubital. Este es un trabajo interesante de Kim, donde hicieron distintos tipos de orificios proximales y distales a la cúpula, y evaluaron con injertos, dependiendo del orificio, si se producía algún gap a nivel de la articulación con el movimiento. Y lo que vieron, que el gap aumentaba cuando los tornillos eran proximales, o sea, yo diría un A o B, en este caso a la cúpula. O sea que hay que tratar de hacer los orificios lo más distales posibles. Y con respecto a los distintos tipos de reconstrucción, con 2 bandas, con suturas, con 2 bandas, con algún tornillo de interferencia, o con una sola banda, hay trabajos que demuestran resultados similares, o sea que cada uno puede hacer la técnica que más le guste, ¿no? Y últimamente ha salido el concepto del internal brace, que no solamente se utiliza para el codo, se utiliza también para algunas articulaciones, para reparaciones de lesión de Stener en la mano. Nosotros no tenemos experiencia en esto, pero la colocación de un brace interno podría evitar las prolongadas inmovilizaciones que tienen este tipo de reconstrucciones. La preferencia nuestra de tratamiento es la técnica de Charalambous, que la describió hace ya unos cuantos años, con un doble orificio a nivel del cúbito y 3 orificios a nivel del epicóndilo y posterior al epicóndilo, pasando una doble banda. Este es un paciente de 43 años que tiene una inestabilidad posterolateral. Miren cómo se subluxa
fácilmente cuando uno pasa en supinación de la flexión a la extensión. En este caso tenía una distensión de la cápsula y una elongación del ligamento lateral. Hicimos un abordaje de Kocher entre el anconio y el cubital posterior, y se identifican la cresta del supinador, el epicóndilo. Esos son los lugares donde hacemos los orificios. En este caso un hemipalmar mayor, porque el paciente no tenía palmar menor, pero el palmar menor es nuestra elección, y una buena recuperación de la movilidad y la estabilidad a los 2 años y medio posoperatorios. Hace unos años publicamos nuestra primera serie de experiencia con 10 pacientes, y ninguno de los pacientes presentó inestabilidad residual con este tipo de cirugías. Como consideraciones finales, en general el tratamiento de la luxación simple es no quirúrgico. Tener en cuenta que las lesiones de partes blandas pueden ser sumamente variables, que una luxación que es inestable puede llegar a volverse inestable solamente posicionando el antebrazo en supinación o en pronación, generalmente en pronación, que es fundamental que la articulación quede concéntricamente reducida, y ahí tenemos buenos resultados de tratamientos conservadores. Hay que hacer un buen plan de ejercicios contra resistencia, que si el codo no es reductible es de indicación quirúrgica, por supuesto. La inestabilidad crónica más común es la que nombramos recién, que es la posterolateral, que la mayoría de los pacientes tienen aprensión, que no tienen luxación, y son uno de los pocos casos que, a mi entender, la evaluación bajo anestesia puede ser sumamente útil. Y tengan en cuenta que en estos casos la reconstrucción ligamentaria seguida de una inmovilización a veces de 4 a 6 semanas puede dar resultados buenos. Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias a vos, Gerardo, muy buena tu presentación. Bueno, vamos a pedirle a los que están con nosotros si quieren hacerte alguna pregunta, y después te voy a hacer yo un par de preguntas. Vale. Gerardo, ¿te puedo hacer una pregunta, Gerardo? Obvio. Me encantó la presentación. ¿Qué valor le das a la resonancia magnética inmediatamente después de la luxación? Porque pasa todo el tiempo que viene un paciente a la guardia, le reducen la luxación y ya automáticamente en la guardia le dan la indicación de resonancia magnética, y por lo menos yo cuando la veo en agudo, yo lo único que veo es edema y líquido por todos lados, y prácticamente no puedo hacer ninguna evaluación sobre eso que veo. No sé cuál es tu opinión. Exactamente la misma. Estoy en contra de pedir resonancias, y vivo diciendo lo mismo, porque en la mayoría de los casos pasa lo mismo, que los pacientes con una luxación simple vienen con una resonancia. Si uno entiende el mecanismo de lesión, y que creo que 95% de los casos la luxación es una luxación posterolateral y comienza del lado externo hacia medial, es obvio que en una resonancia vas a tener, si la luxación es completa, vas a tener el ligamento lateral roto, vas a tener la cápsula anterior, la cápsula posterior, el ligamento medial. O sea que a mí no me aporta nada la resonancia magnética. Por ahí en algún paciente que refiere, que viene con una radiografía reducida y refiere un episodio de subluxación y está con mucha aprensión, por ahí en ese caso la resonancia te puede llegar a mostrar alguna lesión por ahí del ligamento colateral cubital, y que sea subluxado y reducido, pero no más que eso. Sí es importante en algunos casos la tomografía cuando hay alguna lesión asociada, pero la resonancia ni en luxación simple ni en luxación compleja la creo conveniente, ¿no? Yo estoy tratando mucho que en el hospital no pidan resonancias, y ahora hay una tendencia a no pedir, pero muchos pacientes que vienen de afuera de nuestro servicio, todos vienen con resonancia. Muchas gracias. Gerardo, en Sí. el flujograma de conducta que vos, no sé si lo podés poner ahí, ¿lo podrías compartir vos al flujograma Sí, para señor. la conducta?
que la verdad que está buenísimo y nos aporta muchas cosas. Quería hacerte la consulta, una consulta muy importante que nos pasa a todos acá, a varios de nosotros. Nosotros no tenemos, o no sé si todo el mundo lo comparte, la posibilidad de la evaluación inicial del paciente. El paciente se luxó y te llega 1 o 2 semanas después con una inmovilización, ya sea una inmovilización enyesada, una férula, y no tenés la posibilidad directa, digamos, de hacerle alguno de los test iniciales que vos clarísimamente mostrás en este flujograma. ¿Cómo te manejás con una situación similar a la que nos pasa casi todos, digamos? Que es una pregunta que te deben hacer varios, digamos. Bueno, yo también, porque yo no veo pacientes con una luxación, porque hace rato que no hago guardia, ¿no? Pero yo siempre lo que le digo a los médicos que están de guardia, que vean hasta dónde el codo es estable después de la reducción. Si a vos te viene el paciente a las 2 semanas, me parece que ya y tiene una articulación radiológicamente congruente, yo no creo que en ese caso sea necesario ningún estudio ni de imágenes, ni ningún estudio de evaluación. Yo me acuerdo que en una época le hacíamos, cuando no entendíamos mucho de luxación, y la luxación, el mecanismo posterolateral tampoco estaba muy descrito, nosotros metíamos a los pacientes a quirófano a evaluarlos bajo anestesia a las 48 horas de una luxación, y todas las maniobras eran positivas. Si le hubieras hecho un pivot en ese momento era positivo, en varo era positivo, en valgo era positivo, se te subluxaba, o sea que las maniobras de evaluación yo creo que tienen que ser hechas en el momento de la cirugía, y todo en el momento de la reducción. Y si uno tiene que hacer una reducción bajo anestesia, bajo anestesia por ahí, que en algunos casos ahí sí podés verlo bajo IRI, pero una vez que está reducido yo no hago una evaluación bajo anestesia, ni estoy tomando maniobras. Si yo veo que está reducido anatómicamente, groseramente es una inmovilización que te diría que cada vez es menos. Si yo no veo lesiones asociadas, estoy dejándolo 1 semana y comenzando con movilidad activa, porque me parece que la función de los músculos es muy importante para mantener darle más estabilidad. Y las maniobras las dejo, sí, básicamente las de inestabilidad para una lesión crónica. Ahí sí creo que es muy útil el pivot shift a veces bajo anestesia. Otra pregunta. ¿Viste evolucionar, digamos, una luxación inicial a que la trataste como una luxación estable, estuvo bien un tiempo y evolucionó hacia una inestabilidad crónica en algún momento? Sí, tuve de todos estos casos, ahora tengo 20 pacientes con inestabilidad crónica posterolateral que he operado. De esos pacientes, 4 o 5 fueron pacientes que yo había visto. Y de esos solos, yo te puedo asegurar que la gran mayoría de esos pacientes fueron pacientes que tenían algo asociado, o sea, una tríada que no fue diagnosticada, una fractura de cúpula parcial, pero pacientes con luxación pura, sin nada, solamente un paciente. Curiosamente era un paciente que estaba operado de una inestabilidad crónica de tobillo, estaba operado de una inestabilidad multidireccional bilateral de hombro, o sea que es un paciente que Laxo. asegurar, pero por ahí tenía algún factor de laxitud importante. Muchas gracias, Gerardo, por tu respuesta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Doctor Collado. Realmente creo que ha sido excelente la charla del doctor Gallucci.
que ha explicado con tanta sencillez, tratando de llevar tranquilidad al alma de todos los traumatólogos que enfrentamos estas situaciones diciendo que me olvidé de estudiar. Muchas gracias, Gerardo. Por favor, un placer. Gerardo, ¿te puedo hacer una pregunta yo? Sí, obvio, cómo no. ¿Te ha pasado a veces de un paciente que viene con una inestabilidad crónica, que vos no sepas exactamente qué lado está más inestable? Hay una, digamos, el paciente dice que tiene aprensión o que se le ha salido el codo, y yo lo reviso en el consultorio y no me doy cuenta, no me doy cuenta que... Y a veces uno se ve tentado a decir, le tengo que hacer 360 o repararle todo. ¿Eso pasa o quiere decir que lo estoy revisando mal o que tengo que ir bajo anestesia? Yo creo que la evaluación bajo anestesia es sumamente útil. Yo te puedo asegurar que la utilizo bastante, salvo en algunos pacientes cuando es ultra evidente que hago todo, le hago la evaluación y lo opero en el mismo momento. Pero cuando tengo dudas, sí, yo he tenido también algunas dudas. Y he tenido en general, por supuesto que la inestabilidad más común es externa. Es rara la inestabilidad crónica medial. La inestabilidad crónica medial, lo más común es que sea un valgo puro. Que el valgo puro es más fácil clínicamente de verlo, pero una inestabilidad rotatoria medial no es tan sencilla de ver. Yo solamente tuve un caso de una chica que le hice una evaluación bajo anestesia, tenía una lateral grosera y un bostezo medial no muy importante, y la verdad que le hice solamente la reparación externa, y por ahora llevo un par de años de operada y está bien, pero la verdad que no sé cuál es el punto para definir si hay que hacer la reparación de los dos lados o no. Generalmente con la reparación externa me impresiona que se hace. Gracias. Muchas gracias. Tenemos para presentar unos casos. ¿Es posible, Luz? Es para que discutamos los casos con ustedes. Hola, Doc. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bien, gracias. A ver. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Soy la doctora Luz Rocío Torres, soy residente de traumatología en el Sanatorio 9 de Julio. Hoy vamos a tratar un caso clínico del tema que nos convoca, ¿sí? Se trata de un paciente masculino de 65 años que sufre un accidente deportivo por una caída de su bicicleta. Al momento de la consulta llevaba 5 días de evolución. El motivo de consulta en guardia había sido el traumatismo de hombro derecho con dolor, impotencia funcional, y al examen físico se evidenciaba varias equimosis, tumefacción y limitación funcional del hombro afectado. Bueno, estas son las radiografías de ingreso del paciente. Sí. ¿Alguien quiere describir la radiografía, las lesiones que se evidencian? Álvaro, todo tuyo. Bueno, no, en las radiografías, a veces nosotros cuando vemos algo que no nos cierra, digamos, porque uno ve una radiografía de la izquierda y uno interpreta que eso debería ser una radiografía de frente, y ves la radiografía esa de perfil, uno se da cuenta de que hay algo que está sobresaliendo hacia la zona posterior, ¿no? Entonces, acá lo que podemos ver da la impresión de tener una fractura del húmero proximal, pero con parte de la cabeza que está hacia atrás. Por eso uno
uno no se queda conforme con esto en la guardia. El paciente puede tener esto y uno podría pensar, bueno, parece una fractura impactada solamente, pero la imagen esa como de la bombita de luz que se ve en la última radiografía derecha abajo, es una imagen sugestiva de que tenemos algo a posterior superpuesto. Por eso es que en este caso yo no me quedaría tranquilo con las placas, y si yo con determinadas incidencias no me llego a dar cuenta, le tendría que pedir una tomografía. Eso es lo que yo les digo. Por ahí si sos súper avesado y con las placas solamente te das cuenta, ya haces el diagnóstico así. Yo le pido una tomografía. Sí, bueno, eso es exactamente lo que pasó en nuestro servicio. Se pide una tomografía. Bueno, podemos ver tanto en los cortes axiales, sagital y coronal, que el paciente tiene una luxación del casquete hacia posterior, una luxofractura hacia posterior, con un gran gap, ¿sí? Y podemos ver también en la reconstrucción 3D cómo se encuentra hacia posterior. Bueno, esta es la reconstrucción de nuestro paciente. ¿Alguien quiere...? Sí. Este es un caso, en la radiografía parecía la luxación posterior, la radiografía de la izquierda era bastante típica de eso, ¿no? Pero es un caso que está bueno porque es muy difícil la resolución inmediata de esto, ¿no? Yo lo he visto en el servicio nuestro, que es un servicio que tiene un montón de posibilidades desde todo punto de vista, pero cuando llega este paciente es una luxación, o sea, uno no puede dejar luxada una cabeza, no lo haría en cualquier otra articulación. Sin embargo, es muy difícil que este paciente se pueda reducir sin abrir, sin hacer una cirugía abierta. Entonces estás haciendo una cirugía abierta de urgencia, y generalmente no tenés implantes. Es toda una complicación. Yo he visto más de un caso que lo dejan luxado y lo programan para operar en unos días. No estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay ¿Quién intentaría una...? hombro en el hospital, pero he visto muchos casos que quedan un par de días luxados y no sé si esto le hace bien o no a la cabeza. Sí. ¿Alguien intentaría, como plantea el doctor, hacer una reducción cerrada? ¿Cuál sería la técnica que utilizaría? O como plantea el doctor, esperaría poder tener los implantes para hacer una reducción abierta. Muy difícil a cielo cerrado, está trabada. Cuando yo la he operado está totalmente, hasta te cuesta destrabarla por adelante, ¿no? No sé, Álvaro, ¿ustedes lo tratan de urgencia a estos? Yo opino como todos ustedes, en realidad, que las luxaciones son como una urgencia en la ortopedia. Por ahí se puede probar, pero digamos, si me dicen a mí, yo le diría que eso no lo van a lograr, que lo programen para hacerlo. Te diría acá una sola excepción que yo veo, que a mí me parece bien dejarlo luxado. Este paciente tiene 65 y se cayó en una bicicleta. Vamos, más o menos así es como lo presentaron al paciente. Si este paciente tiene 80 y se cae en una bicicleta, a mí ya no me importa que esté luxado, porque la cabeza no la voy a salvar, va a ir una prótesis. En ese caso, hacerle dos cirugías, una para reducirlo y otra para la prótesis, es meterle daño, en mi opinión. Entonces, si yo ya sé que tengo que hacerle una prótesis, no me urge recuperar la cabeza y reducirla. Pero si yo, en un paciente de 65 que aspira a una osteosíntesis, trato relativamente rápido, dentro de mis posibilidades, de meterla lo antes posible. Pero no me tengo fe a cielo cerrado. Pero bueno, es mi opinión, ¿no?
Yo he tenido un par de casos similares en la urgencia y en el hospital, y la verdad que nunca he podido reducirlo y siempre he tenido que reprogramarla para una cirugía abierta y poder reducirla a la cabeza humeral. Al estar en un hospital de trauma agudo, digamos, no tengo, los pacientes no eran tan añosos, o sea, y las veces que lo he intentado bajo anestesia, este tipo de lesiones, nunca la pude reducir. No sé si alguien pudo reducirla a cielo cerrado, digamos, o sea, creo que es la misma idea que tenemos todos, ¿no? Bien, y yendo al planteo quirúrgico, como bien decía el doctor Muratore, bueno, tenemos o plantear una osteosíntesis o plantear ya el reemplazo articular. En este caso, ¿qué plantearían? ¿Cuál sería la resolución quirúrgica? Reducida para que la pueda ver. O ya con la redujeron o fueron directo a arreglarla ustedes. En realidad yo comparto la experiencia que ustedes comentaron. Yo jamás pude reducir una luxación posterior como esta, y creo que incluso uno hasta puede aumentar el daño en las maniobras aplastando el hueso esponjoso que ha quedado en la impactación. Nosotros la programamos, creo que la operamos 48 a 72 horas después, cuando se consiguieron los implantes y pusimos en condiciones al enfermo. Y nosotros sí nos planteamos la duda si le hacíamos un reemplazo de hombro parcial o una prótesis reversa o hacer la reconstrucción. La verdad es que nosotros siempre apostamos cuando tenemos la ilusión de que se puede reconstruir. Y en algunos de los cortes vimos que había un segmento metafisario de la cara medial posterior de la metáfisis, donde supusimos que podía quedar algo de aporte circulatorio. Entonces apostamos a la reconstrucción. Esa reconstrucción la hicimos por una doble vía, porque a mí siempre me ha costado mucho trabajo y tuve que manipular mucho la cabeza en las luxaciones posteriores cuando las operaba solo por vía anterior. Entonces, hace unos años aprendí que por vía posterior, utilizando solo la punta de los dedos para manipular el fragmento cefálico, podía lograr una muy buena reducción sin dañar la cabeza. Y eso fue lo que hicimos. ¿Podemos mostrar más? Acá, Las dos vías, vía anterior, vía posterior. claro, acá podemos ver las dos vías de abordaje, ¿sí? Y esta sería la radiografía de control postquirúrgico, inmediata. ¿Algo para aportar sobre la cirugía realizada, los resultados? No, el caso está tremendo, está buenísimo, les quedó súper bien. Lo que ustedes hicieron es, tuvieron una chance de arreglarlo y están trabajando con un paciente límite, porque tiene 65 y uno no sabe por ahí la vascularización de esa cabeza, pero eso no lo sabe nadie en realidad. Me parece que si esto funciona es el mejor resultado posible. Uno ahora depende de la cuestión biológica, de cómo evolucione la circulación de esa cabeza que por un poco se decapitó. Yo en mi caso creo que hubiera hecho lo mismo que ustedes, intentar en la medida de lo posible salvarlo. El paciente no es tan añoso, está en 65, está en la edad límite, y no tiene demasiada conminución de los fragmentos. Eso me parece que le juega a favor. Y bueno, y lo demás ahora es ver cómo funciona. Me parece muy bien. Sí, doctor. Bueno, este es el control a los 2 meses del paciente. Bueno, seguimos conformes con los resultados. Podemos ver el examen físico del paciente.
cómo fue recuperando poco a poco la movilidad. La verdad que un paciente que cumple con la rehabilitación, con buena actitud, buen manejo del dolor. A mí me levantan así el brazo a los 8 o 9 meses recién, o un año. Sí, la verdad que el resultado es más que excelente, porque no es común ese grado de movilidad, ni al año te diría, que no. Excelente. Bueno, Muy bueno. yo... Y me parece bien el hecho de hacer un abordaje posterior, porque a veces por un abordaje anterior lastimás mucho más la cabeza, le la palanca, y por ahí por vía posterior uno es mucho más, con un gesto mucho menos traumático, poder reducirla. Muy bien. Bueno, la verdad es que nosotros, los traumatólogos, más allá de jugar al mecano con cosas que parecen que son inertes, creo que, como bien decía Álvaro, uno no duerme y vive acosado por los fantasmas nocturnos, como ser la necrosis ósea alejada. ¿Cuándo dejo de pensar en eso? ¿Cuándo dejarían ustedes de pensar en la posibilidad de necrosis? Si a mí me quita el sueño todavía, lleva 6 meses. Y yo me pregunto, ¿cuándo podré dormir tranquilo? Yo creo que ya tenés que dormir tranquilo, porque si estoy... Claro. Ya. Y después, yo he visto pacientes con algo de necrosis, y no todos los pacientes son quirúrgicos. Y por ahí hace alguna necrosis parcial y el resultado funcional sigue siendo bueno, ¿no? Pero bueno, un par de años, seguramente. Casi nada. Es la respuesta que habría que darte última. para que duermas bien. Gracias. Yo en mis fantasías me daba la sensación que el casquete tenía una coloración diferente al resto del hueso. Yo pregunto, ¿eso es solo lo que uno se psicopatea o si lo ven también ustedes? Tiene un área ligeramente radiolúcida donde terminan los tornillos ahí un poco, pero la verdad que se ve, digamos, se ve súper bien. No se te ha movido nada. Me parece que en la medida que hayas recolocado esa cabeza tan perfectamente, quiere decir que no la has traumatizado nada. La verdad que a mí me da envidia ver esta radiografía. A mí nunca me queda tan derecha la placa, ni un tornillo ni un poquitito largo. La verdad me da una bronca los tucumanos esto que hacen trauma tan bien. Nosotros somos unos chanchos, siempre la placa me queda medio cruzada a mí. Yo creo que está muy bien. Muy buen caso, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros. No, un placer. Para nosotros es un orgullo poder compartir con ustedes un tiempo, poder escucharlos, poder seguir aprendiendo. Bueno, para mí siempre es de alguna manera un aprendizaje constante, y siempre los llamo a cualquiera de los dos para preguntarles cosas, ustedes ya saben. Bueno, en esta casa son bienvenidos, y cuando ustedes quieran, espero que nos podamos ver ahora a fin de año, si puedo ir. Recibí el mail hace poquito, no sé si ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Voy a hacer todo lo posible para que nos veamos allá, en Buenos Aires. Bueno, inviten para allá. Charla y sándwich de milanesa en Tucumán, inviten. Ustedes hagamos acá... Hagamos una jornada científica ya el año que viene, que va a estar un poco más grande. Ustedes acá cuando quieran, o sea, no hace falta que pidan permiso, o sea, vengan nomás y hacemos empanada y sándwiches milanesa como les gusta. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Les mando no hay problema. a todos ustedes.
Teo por estar con nosotros, Luz por habernos presentado su caso excepcional, Álvaro por darnos una charla espectacular, Gerardo por, bueno, todo lo que ya sabes vos, Gerardo, y muy buena charla y siempre al lado de nosotros. Les mandamos un abrazo muy grande, muy cálido y los esperamos en algún momento. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Chao, Buen fin de gracias. semana a Chao, todos. Álvaro. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Chao, Un saludo hasta a luego. todos. Chao.